Hola, hola amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas a ¿Por qué somos así?, el podcast que busca desentrañar con un poco de humor aquellos sucesos históricos que hoy nos definen como colombianos. Yo soy María Paulina Baena. Yo soy Sebastián Castaño. Y yo soy María Emilia Gufré. Y en el episodio de hoy vamos a hablar sobre la protesta. ¿Y por qué? Bueno, pues recordemos que hace 5 años, el 21 de noviembre de 2019, empezó un periodo de movilizaciones sociales que se extendió por 2 años. Al expresidente y hoy DJ Iván Duque nunca se le va a olvidar el paro nacional que desafió a su gobierno y llevó a que por primera vez en la historia del país un candidato de izquierda llegara al poder. De hecho, ese estallido social que en Colombia aterrizó en forma de paro nacional fue una de las protestas antigobierno más grandes del mundo, en las que más de 1 millón de personas se movilizaron. Nosotros, Colombia, clasificamos en el rastreador global de protestas del Carnegie Endowment for International Peace como uno de los países que se movilizó con más personas en el mundo. Y por eso en el mes de la protesta, que es noviembre, queríamos saber por qué protestamos y la verdad es que no hay una única causa. Protestamos porque la distribución de las tierras es desigual para los campesinos, porque los campesinos están en la ruina hace muchos años y se privilegia a la industria extranjera mucho más que la local y les sale muy caro el transporte de sus cosechas, como vimos en el paro agrario de 2013, del que Santos dijo esa célebre frase, el tal paro agrario no existe, no sé si se acuerden. También protestamos porque estamos en contra del secuestro y en contra de los crímenes de las FARC, como vimos en esa multitudinaria marcha del 4 de febrero de 2008, en la que millones de personas en más de 160 países gritaron no más secuestro, no más FARC, y yo no sé si ustedes se acuerdan de esas imágenes que eran ríos de gente con camiseta blanca diciendo no más FARC. También protestamos porque Petro va a subir el ACPM, entonces los transportadores trancan las vías del país, como vimos hace unos días. Protestamos porque las universidades públicas están cayendo a pedazos. Protestamos porque nuestros derechos sexuales y reproductivos no están plenos, o sea, por el derecho al aborto, pero también protestamos en contra del aborto, protestamos en contra de la violencia policial, protestan también los indígenas para que el gobierno los escuche y por eso vemos que la minga indígena se viene desde el suroccidente del país, en Chivas hasta Bogotá para llegar a acuerdos. Protestamos por todo. ¿Ustedes han protestado recientemente? Yo la última vez que protesté fue en la pandemia. Esas fueron las últimas veces que salí a protestar, como en el 2021. Yo no protesto. ¿Tú no protestas? No me gusta salir a marchar. Las únicas marchas a las que voy son las marchas feministas. ¿Tú, Mape? Yo protesté ahorita acá en España en contra de la subida de los alquileres, que acá es tremenda movilización y todo el mundo además salía con sus llavecitas así, tri. En vez de cacerolas, llavecitas. Exacto. Las llaves de las casas en contra de los caseros y de los alquileres, que de hecho yo creo que eso sería una buena movilización en Medellín y en Bogotá. Pero esa fue mi más reciente protesta y pues obvio, la del paro, que salí con mi cacerola y que sí, fue muy poderoso para mí marchar esa vez, ¿no? Como quitarnos el tapabocas, yo no sé, ahí me acuerdo una vez, justo en esa protesta que fue masiva, la portada que hizo El Espectador versus la portada que hizo El Tiempo ese mismo día, y es maravillosa porque El Espectador titula Un país sin tapabocas y El Tiempo ese mismo día tituló El vandalismo opacó una nueva jornada de protestas. O sea, el mismo día salieron esas dos portadas y fue increíble. ¿Y por qué protestaste esa vez? ¿Por qué saliste a marchar? Salí a protestar en contra del gobierno, salí a protestar en contra de la reforma tributaria, en contra del manejo de la pandemia y porque, yo no sé, había como cierto hastío también de todo, ¿no? Como que yo sí necesitaba poner mi cuerpo diciendo cosas en la calle. Sí, yo creo que hay un acto como también bien liberador. A mí es que, por ejemplo, esa protesta en particular, yo en esa época vivía, ¿se acuerdan? La historia del apartamento en el que íbamos con 5 personas era esa época y todos eran como el paro y no sé qué, y yo cero, porque yo decía, es una de las reformas tributarias más progresistas como a nivel global, nadie leyó de qué se trataba,
Y obviamente creo que la protesta era contra el gobierno Duque, pero nadie sabía muy bien por qué estaba protestando. Y a mí siempre hay una frase que se me quedó muy marcada de este libro de Milan Kundera, de La insoportable levedad del ser, que si han visto que él es súper como irónico en sus libros, y en ese libro hace, mejor dicho, plantea como esta historia de una cantidad de gente protestando en Francia, todos como súper tocados por lo que estaba pasando en Argelia, pero todo el mundo al final cada uno tiene ni idea de lo que está pasando y no le importa nada, y es como muy ridícula la escena. Y a mí eso es lo que me pasa con las protestas muchas veces, que siento que no leemos, no nos informamos, no sabemos bien qué es lo que pasa, pero que igual me parece re válido salir a marchar y re importante, pero la razón por la que yo no protesto es porque por lo general siento que me sentiría muy ridícula, como si no sé bien a fondo por qué, no salgo. Por eso solo salgo a las marchas feministas, como de resto no salgo. Pero si uno no sale a marchar y si no se da eso, no pasa nada y no hay cambios también. Porque entonces, si nadie marcha, el gobierno cree que lo está haciendo bien. Es decir, creo que igual sigue siendo un tema muy interesante, ¿no? Es toda una experiencia. Sí, absolutamente. Sí, cuando uno va a una protesta, uno llega como con cierta esperanza de que va a haber un cambio. Eso se me hace muy poderoso. Bueno, pues les cuento que Colombia no hace parte de los países que más protestan. Entre los que más protestan está Francia, Líbano, España, y tenemos que entre el 2010 y 2021 hubo aproximadamente 64 protestas en Francia, 63 en Líbano y 50 en España. Y esto según el Mass Mobilization Data Project, que además es recogido por un artículo maravilloso de Al Jazeera. Entonces, para los que dicen en Colombia, ay no, es que aquí no hacen más que protestar y llenar más la cuadra de grafitis y que el Transmilenio está colapsado y que son unos vándalos, terroristas, desadaptados, antisociales, infiltrados, comunistas disfrazados, guerrilleros vestidos de civil y hasta enguayabados que salen a protestar en 3 semanas porque el domingo están muy enguayabados para salir, como dijo nuestra queridísima Salud Hernández en un artículo una vez. Pues acá no protestamos tanto, esa es la verdad. Solo que cuando lo hacemos, como vimos en esa marcha del 4 de febrero de No Más FARC, pues es masivo. O como vimos en el estallido social de 2019, y eso yo creo que es lo importante. Y esto sí es muy personal, muy mío. Y yo sí creo que la protesta, ahorita que hablábamos de sacar los cuerpos a la calle y que esa experiencia es importante, pues yo sí creo que la protesta debe aturdir, debe ser dura, debe cortar un poquito la cotidianidad, porque justamente es ahí cuando nos preguntamos, bueno, ¿qué carajos está pasando? ¿No? Y no se trata obviamente con esto de hacerle una apología a la violencia, ni de decir como que quemen CAIs y policías, como en efecto ha pasado, ni con que se destruya la ciudad a piedra. Yo no estoy de acuerdo con eso, pues. Sí es un hecho que la protesta ha sido estigmatizada y capitalizada por políticos para desviar reclamos, y así vivamos en una democracia y nosotros seamos un país democrático, según esos datos de Our World in Data, que permite la protesta y que permite que los ciudadanos salgan a estar en contra de ciertas políticas o de ciertas cosas que pasan en el país. Digamos que no protestamos tanto, esa es una realidad. Y que por fortuna igual tenemos el derecho a protestar porque estamos en un país democrático que nos da esas libertades de hacerlo. Y que eso también fue un logro histórico, es decir, que la última Constitución tenga consagrado, incorporado dentro de sí el derecho a la protesta, el derecho, ¿no?, a la libertad de expresión, y dentro de ese derecho, en el marco de ese derecho, el derecho a la protesta es un logro histórico, un reclamo que venimos haciendo también a través del tiempo, porque ha habido periodos de la historia en los que por más democracia, pues eso no ha pasado del papel a la realidad, y la Constitución del 86 lo limitaba un poco. Obviamente no somos Rusia o China, que si uno sale a la calle, mejor dicho, lo encarcelan o lo matan, pero aquí la protesta social sí ha sido muy estigmatizada. Y adicionalmente a eso se le suma la complejidad de las regiones del país, que no son pocas, que están totalmente tomadas por grupos armados organizados. O sea, cuando yo trabajaba en la Procuraduría y me tocaba hacer ese seguimiento, los movimientos de mujeres, que era mi tema, que se trataban de movilizar o de hacer cualquier tipo de manifestación pública en esos territorios, ni abate, allá son regímenes totalitarios. Y estamos hablando de una tercera parte del país que no vive bajo democracia. Bueno, pues entonces, como hay tantas razones para protestar, decidimos ser un poco más descriptivos con este episodio
y elegir movimientos sociales que hayan hecho historia en el país, ¿no? Entonces, ¿por qué no arrancamos con los afros, por ejemplo? Pues pillen que entre el siglo XVI y el siglo XVIII, las personas esclavizadas desarrollaron distintas formas de resistencia y estrategias para conseguir su libertad. Se daban muchas revueltas y estas revueltas se dieron a lo largo y ancho de lo que hoy es Centroamérica y el Istmo de Panamá. Más específicamente acá en Colombia, el primer registro de una revuelta liderada por población afrodescendiente es de 1531. El 26 de febrero de ese año, algunos cimarrones se fugaron al Palenque de la Ramada. Esto era como lo que es ahora Santa Marta. Se dice que planearon una revuelta nocturna y quemaron todo lo que existía en lo que hoy es la ciudad de Santa Marta. Y después de estos acontecimientos, se va a presentar en esta provincia la llegada y la expedición de varios militares con el fin de frenar estos nuevos alzamientos que podrían ocurrir en los colectivos de esclavos. Y de hecho, esto que encontré muy bacano, en una de estas expediciones se terminó fundando Valledupar. Pues sí, y además, fíjate que un poco también volviendo a lo que tú decías, María P., de que debe estallar, pues eran estallidos fuertes, ¿no? No era como, ay, que sí, no. Señor, que sí, por favor, pues nos hace el favor. Quemaron la ciudad. Quemaron la ciudad, eran revueltas realmente impresionantes, ¿no? Pues imagínense, oigan, señores, ¿van a dejar de protestar? Sí, de una, ya nos vamos. Listo, mañana hablamos y ahí vemos los pliegos de peticiones que tienen. Listo, muchas gracias. Eso nunca va a pasar. Otro proceso de cimarronaje clave, como en el marco de los que tú estás hablando, y el más famoso fue el de San Basilio de Palenque, que ese fue el de Bencos Biojó, que pues es como esta figura que se ha convertido también en todo un mito nacional, el fundador de San Basilio de Palenque además, y Bencos Biojó, o Domingo Biojó, parece o cuenta la leyenda que fue una de estas figuras que se fugó. Él se fugó, tenía un liderazgo importante con las demás personas esclavizadas. Se dice adicionalmente que tenía como un rol de rey o de líder espiritual dentro de su comunidad en África. Entonces el tipo era bien importante antes de llegar aquí, antes de ser esclavizado y traído acá. Y mantuvo como este poderío y como, ¿no?, esta capacidad. Todo esto hace parte un poco de la figura medio mitológica de Bencos. Pero en todo caso, lo importante es que se fugó y logró también además liberar a otras como 10 personas. Montaron un palenque, así se llamaban estos pueblos que se independizaban, por así decirlo, y logró que fueran otros esclavos llegando, personas esclavizadas llegando, y montaron ahí como sus chozas, montaron también todo su sistema de agricultura pequeño, tenían sus vacas, tenían sus gallinas, y empezaron adicionalmente a aparecerse en las carreteras, a parar a los españoles y a robarles cosas. Llegaron a tener tanto poder en la región de los Arcabucos, donde se establecieron, que eventualmente las autoridades empezaron a negociar con ellos, porque era como, estos manes nos están parando todo el tráfico por esa zona, se sabe que están como también robándose el ganado de los vecinos, haciendo cuanta cosa, venga, negociemos, que eso también es súper interesante. Y les terminaron concediendo la posibilidad de establecerse como palenque independiente. La historia no tan chévere es que llegaron a ese acuerdo a través de la promesa de que no iban a recibir más fugitivos, más personas esclavizadas que estaban buscando la libertad, ¿no? Que es como la historia triste, pero en todo caso pues de ahí viene esta idea de que Palenque es también el primer pueblo libre de América. Bueno, y ya saltándonos varios siglos, en el siglo XIX hay una cosa que a mí me llama mucho la atención, y es que durante las guerras de independencia, pues tanto el Imperio español como los patriotas le ofrecieron libertad a los esclavos a cambio de que se unieran a sus ejércitos. Digamos, Bolívar, nuestro libertador, le prometió al presidente haitiano, Alexandre Pétion, que tras la independencia acabaría con la esclavitud, e incluso se dice que Pétion le dio armas y munición a los ejércitos bolivarianos. A pesar de que la Constitución de Cartagena de 1812 prohibió la trata de esclavos, pues el debate sobre la abolición completa fue lento y complejo, con muchas preocupaciones económicas y pues la propiedad en juego de los esclavos, porque igual los esclavos sí jugaban un rol central en la economía. Y en 1821 se implementó la libertad de vientres, que declaró que los hijos de los esclavos serían libres al cumplir los 18 años. Esto pues obviamente era una medida que intentaba equilibrar la abolición gradual, incluso se promovió una medalla del benemérito de la humanidad
para quienes liberaran a más de 10 esclavos. Como tan lindos ustedes liberando esclavos, ten tu medallita del benemérito a la humanidad. Y el caso es que en el medio de este debate por la liberación de esclavos durante la Guerra de los Supremos, que es en 1839 a 1842, pues muchos esclavos fueron alentados a luchar con promesas de libertad, ¿no? Pero pues fueron derrotados, entonces fueron reesclavizados y castigados, ¿no? Y esto dio pie pues a muchas políticas restrictivas, incluyendo una propuesta de aumentar a 25 años la libertad para los hijos de los esclavos según esa ley de libertad de vientres. Entonces, entre 1849 y 1851, los esclavos y exesclavos saquearon haciendas, buscaron articularse con otros grupos del campesinado y de la clase media, pues porque, juepucha, ya los habían prometido una cosa, le salieron con un chorro de babas. Y finalmente, en 1851, Colombia abolió oficialmente la esclavitud, pero los propietarios cartageneros intentaron retener a los esclavos jóvenes, a las esclavas jóvenes, y a sus hijos. Entonces ellas inician una batalla que es súper interesante, y es que acuden a las autoridades locales y denuncian que sus antiguos esclavistas no han liberado a sus hijos, ¿no? De acuerdo, y allá es muy interesante también hablando de este tema de las movilizaciones y de la protesta, porque, digamos, para 1820, 1840, el mayor porcentaje de la población esclavizada eran mujeres. Y es muy interesante porque no solamente en el momento en el que tú hablas, Mapé, ellas empiezan a pelear durísimo para que se cumpla la ley y se les garantice la libertad, sino que ya desde antes, desde que se plantea el tema de la libertad de vientres, ellas empiezan a ejercer una presión enorme, que tiene una manifestación que podríamos llamar más tradicional o como la conocemos en las calles, ¿sí? Y que es muy hermosa porque es que cada vez que ellas logran que les liberen a una nieta o que les liberen a un hijo, salen a bailar y arman tremendo alboroto, ¿sí? Que es una manera como de estar celebrando permanentemente esto que está pasando. Y la otra parte de la manifestación, que es muy bacana y que ya, digamos, no es tan tradicional, que no tiene que ver tanto con salir a la calle, sino con el envío masivo de cartas. Entonces están enviando cartas masivamente a las juntas de manumisión. Ellas no saben escribir. Entonces esto es un trabajo colectivo. Esto es que, hermana, usted que sabe escribir tal cosa, ayúdeme, o hablemos con el párroco del pueblo. Y empiezan a escribir cartas diciendo, señor, a mí me parece que mi hija merece la libertad porque tal cosa. Muchas de estas cartas eran cartas en las que hablaban como de su buena condición de persona, ¿sí? Como yo soy una vieja redecente, yo voy a ser una ciudadana ejemplar, ¿sí? Y son cartas hermosísimas, pero empiezan, o sea, estas viejas no se detienen, ¿sí? Es sistemático. Sí, claro. ¿No? Entonces, las fiestas, el envío de cartas masivas, y la tercera es que empiezan a pagar por la libertad de las nietas, de los hijos, ¿sí? Entonces se reúnen sus moneditas, no sé qué, se ayudan entre todas y pum, y empiezan a sacar a las nietas de la esclavitud y a pagar la libertad, ¿sí? Empiezan a pagarse la libertad también muchas veces de ellas mismas. Todo eso empieza a ejercer mucha presión en el sistema esclavista y pues nos muestra una historia diferente, ¿no? En la que está como que se basa sobre la agencia de estas mujeres esclavizadas. No es las autoridades de bacanas, como siempre nos los han contado, como y entonces decidieron darle la libertad, ¿no? Es que ya fue tal la manifestación por todos los frentes que lograron hacer entrar en colapso el sistema. Y también nos hacen ver otras formas de protesta. Además. Y pues eso en esta época yo creo que igual no hubiera funcionado porque ya esos serían como correos que rebotan a un correo que es una máquina. O sea, eso no hubiera servido en esta época. Ya todo el mundo mandan correos y rebotan. No hay ninguna persona. ¿Cómo será el spam de Gustavo Petro o de Iván Duque? Le responden a uno con otro correo. ¿Cómo fue el de Francia Márquez? Yo no lo vi. Sí. ¿Cómo fue? No, eso yo no es mi culpa porque yo no vi ese correo. Sí, no, exactamente. O le rebotan, este correo es solo para recibir mensajes. ¿Puedo hablar con un ser humano, por favor? A mí con lo que dices de las nuevas formas de protestar, me parece muy interesante como todas estas nuevas formas de protesta simbólica que empiezan a suceder, ¿no? Y claro, la independencia en la Nueva Granada fue un proceso súper largo, ¿no? Pero en el camino surgen estas formas de protesta simbólica que es, por ejemplo, la destrucción de imágenes y estatuas del rey Fernando VII, ¿no? Por ejemplo, en 1816
Agustín Zapata y Juan Nepomuceno Tiguarana arrastraron la esfinge del rey por Zipaquirá y obviamente esto les costó la vida. Y ese mismo año, otros patriotas fueron ejecutados por quemar retratos del monarca. Obviamente eran actos de rechazo a la imagen del rey que muestran el poder simbólico que tenía su figura. Y eso me lleva a hoy, o sea, lo conecto con muchas cosas que pasan que son simbólicamente muy fuertes, ¿no? Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero en Barranquilla, durante el estallido social, hubo un grupo de manifestantes que derribó la estatua de Cristóbal Colón, que fue donada en 1892 por la colonia italiana. Y no solo la derribaron, sino que incluso arrastraron la cabeza por las calles de Barranquilla. O sea, y es como la imagen de la cabeza de la estatua por Barranquilla, pues es una imagen fuerte, ¿no? Y esto, ojo, no solo ha ocurrido en Barranquilla, en Bogotá, en Bolivia, en Chile, en Estados Unidos la misma vaina. Las estatuas de Colón las derribaron en todas estas protestas en contra del racismo del asesinato contra George Floyd, ¿se acuerdan? Sí. Y encontré un dato que me pareció increíble, y este es un dato que recogió el Washington Post y el MIT, que es el Instituto Tecnológico de Massachusetts, y decía que desde el 2008 se han removido al menos 40 estatuas de Colón en diferentes estados de Estados Unidos. ¡Uy, qué interesante! Y según el Monument Lab en Estados Unidos, Colón es el hombre con más monumentos en Estados Unidos, con 149 monumentos en su honor, solo superado por Lincoln y por Washington. Entonces, a mí se me hace interesantísimo que estos actos de rechazo a las figuras históricas pues nos muestran algo poderoso, ¿no? Y es que la protesta también se ha canalizado históricamente y hoy a través de esos símbolos de poder. Bueno, pero hay otro lado de la historia de las protestas, ¿no? Porque hasta ahora hemos hablado de causas que es como, sí. Sí, como resistencia al poder. Pa, pum, pa, ¿no? Pero está al otro lado, hay otro tipo de protestas. Y por ejemplo, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, había unas mujeres muy conservadoras que protestaban durísimo en Colombia, que pues yo le llamo las camanduleras, pero no, por favor, eso es porque yo de verdad soy una irrespetuosa. Estas eran señoras muy elegantes, muy decentes, que protestaban duro en contra de ciertas reformas que se habían impulsado en el siglo XIX, como para tratar de alguna manera de lograr que la educación fuera laica, que hubiera mayor libertad de expresión, por ejemplo, bueno, muchas libertades que se trataron de impulsar en el siglo XIX durante los partidos, la época del Partido Liberal, pues ¿cómo le llamaban? De la oligarquía liberal, que además la llamaban oligarquía en esa época. Pero en todo caso, ellas decían, no, estos liberales están acabando como con los valores fundamentales de la nación, ¿cómo así que a nuestros niños no los van a educar las monjas y los padres? ¿Cómo así que van a sacar? Sí, todo eso las molestaba profundamente y empiezan a hacer, que además fíjense que esto tiene una historia y es muy actual también. Yo no sé si ustedes han visto, pero esto sigue existiendo, que son estas mujeres que manifiestan a punta de rosario, ¿sí? A punta de rosario. Y que también era la razón por la que el Partido Conservador era de los que más presionaba también para darles el voto a las mujeres, porque era como, juepucha, ganamos con todas y tenemos tanto apoyo femenino. Y están muy en contra de las reformas liberales y de la agenda progresista, ¿no? Muy diferente a lo que fue el movimiento feminista que surge, digamos, en la segunda mitad del siglo XX. Y vamos a ver que en esa época es cuando aparecen nuevos actores de la sociedad civil que salen a marchar, a protestar, y pues con muchos nuevos y variados reclamos. El movimiento feminista, de hecho, tiene raíces muy profundas. Comenzó con Juana Julia Guzmán en 1917, quien fue una señora que fundó el Centro de Emancipación Femenina, aunque no logró consolidarlo porque la persiguieron políticamente, pero sentó unas bases importantes hasta que le tocó callarse. Y en 1944, otras organizaciones como la Unión Femenina de Colombia, la Alianza Femenina y Agitación Femenina luchan por el derecho al voto y publican revistas como Alianza Femenina, dirigida por Ofelia Uribe, quien también logró... La amo, me la va a tatuar. ¿Dónde? Aquí. Ofelia, I love you. Tatuaje hiperrealista de Ofelia Uribe. Hiperrealista, pero con corazón también y flecha, todo junto.
La amo. ¿Cómo se les ocurre a las mujeres meterse en la política, pedir derechos, manejar sus bienes? Están locas. Dijeron que yo era una loca, que estaba hablando de cosas absurdas. Bueno, pues nuestra próximo tatú, Ofelia Uribe, logró que se promulgara la Ley 28 de 1932, que garantizaba la independencia económica de las mujeres, pues porque antes toda nuestra plática estaba a disposición de nuestro marido. Durante los años 50, lideradas por mujeres como Esmeralda Arboleda, puede ser otro tatú. El movimiento presionó al gobierno hasta lograr el derecho al voto en 1954 y otras conquistas, ¿no? Como el acceso a cargos públicos, como la píldora anticonceptiva. En el 63, nuestra Ofelia publica Una voz insurgente, que es considerada como la obra fundacional del feminismo en Colombia. Y hay mucho más. En los 80s ya, en el 81 en Medellín, las marchas de las antorchas en Bogotá también en los 80s, que buscaban visibilizar además las violencias basadas en género. Y si traemos eso hoy, pues vemos cómo ha crecido el movimiento feminista en un país absolutamente patriarcal y machista, ¿no? El camino del feminismo en Colombia ha sido una cosa larga, que yo creo que damos un poco por sentado, pero esto surgió apenas hace unos pocos años, ¿sí? Y en el camino se ha llenado de unas batallas poderosísimas. Y a mí lo que me impresiona de todo esto es cómo las mujeres han luchado por lo más básico, desde estudiar, votar, manejar nuestra plata, decidir sobre nuestros cuerpos, ¿no? Como que lo básico, y estamos igual luchando por eso. Hay una anécdota de mi amada Ofelia Uribe, y es que el primer Congreso Panamericano Feminista lo celebran en Colombia, eso fue en los 30s o 40s, y bueno, la invitan a ella, ¿no? Y después salen así el tiempo como, señora Ofelia Uribe, ¿usted qué opina de este congreso? Y ella como, yo pienso que se están sentando las bases del feminismo en un país que ni siquiera entiende qué es eso. Y todo el mundo como, esta vieja está re loca, pero terminaron publicando la entrevista, pero ella era una persona que estaba diciendo esto. Es que 1930s, 40s en Colombia, imagínense, todas eran camanduleras. Ofelia era demasiado perrata. También estaba Betsabe Espinal, ¿no? Como esta mujer que lideró la huelga obrera de Bello en 1920. De acuerdo, pero siento que ella no fue feminista. Ella era una mujer que luchaba por los derechos de los trabajadores. Pero de las trabajadoras de esa fábrica de tejidos de Bello, porque de hecho ella fue la que se paró en contra del acoso sexual y de que las mujeres, ¿por qué iban descalzas al trabajo? Entonces es como lo básico, ¿no? Y de que no las violaran. Sí, yo cuando me puse a rastrear como hitos del movimiento feminista, vi ese y me pareció como, pucha, o sea, esto fue hace nada, ¿sí? O sea, en 1920. Y hay un montón, ¿no? Está el Manifiesto de Mujeres Indígenas del 27, en donde 14.000 mujeres indígenas buscaban visibilizar la opresión que sufrían, especialmente las mujeres, y reclamar por sus derechos. Está la reforma educativa de 1930 y 1933, a principios de los años 30, que extendió la educación secundaria para las mujeres. Está el derecho al voto en el 54 también, que es impresionante. O sea, 54 nosotros pudimos votar, ¿no? Como... y además se concreta con un plebiscito en el 57. Después, en el 91, apenas en el 91 se nos reconoce como ciudadanas. Está la despenalización del aborto en el 2006, en donde la Corte Constitucional despenalizó el aborto bajo 3 causales, que son el peligro para la vida de la mujer, si el feto tiene malformaciones congénitas o hay un embarazo por violación. Y está el hito, yo creo que más reciente y más importante, de las conquistas feministas, pues, y es la despenalización total del aborto en el 2022 con la sentencia C-055, que es también conocida como la sentencia causa justa, en donde, pues, tras muchos años de lucha se despenalizó el aborto hasta la semana 24, contadas las anteriores causales que ya estaban desde el 2006. Centenares de mujeres celebraron la decisión histórica de la Corte Constitucional de despenalizar el aborto hasta la semana número 24. Entonces, pues ha servido para algo salir a la calle y joder, 100%. ¿no?
Y ahí hay algo que me parece importante de esto que cuentas, y es que seguramente en la historia va a pasar que es como fue durante el gobierno de Duque que se despenalizó el aborto. Y yo creo No, yo no creo. eso pasó con el voto femenino. Es como todo el mundo le atribuye a Rojas Pinilla ¿Qué? habernos dado el voto. Demasiado progresista, y no Rojas es así. Pinilla. Hay más. Demasiado. Un hombre de avanzada. Muy avanzado. Es decir, hay una historia detrás de los hechos, y muchas veces esa historia es una historia de movilización social. Y vean que, claro, hay estas marchas a favor de la vida y de los derechos de las mujeres, pero así como hay esas marchas a favor de los derechos de las mujeres, también desde el otro punto de vista de otras personas están en contra del aborto, y también se dan marchas en contra del aborto. Incluso este año, el 4 de mayo, se dieron multitudinarias protestas en las principales ciudades del país y en varios municipios, gente marchando en contra del aborto y de la eutanasia. Y esto me hace acordar de George Carlin, que es un comediante, pues un legendario comediante, hablando de la hipocresía de estos discursos pro vida por parte de los grupos conservadores. Y el man dice como, ellos están a favor de los no nacidos, harían cualquier cosa por los que no han nacido, pero una vez que naces, estás jodido, güey. Los conservadores pro vida están obsesionados con los fetos desde la concepción hasta los 9 meses, pero después de eso no quieren saber nada de ti, nada de cuidado neonatal, ni guarderías, nada del almuerzo escolar, ni cupones, ni bienestar, nada. Si no has nacido, estás bien, pero si estás en preescolar, estás jodido. Buenísimo. Brillante. Bueno, pero devolvámonos en el tiempo, casi al mismo tiempo de las luchas afro, y son los indígenas que han estado luchando por la tierra desde hace mucho, mucho rato. Y esto también ocurre entre esos siglos de los que hablamos de los afrocolombianos, entre los siglos XVI y el siglo XVIII, que se dieron muchos conflictos entre españoles e indígenas. Muchos indígenas se rebelaban contra sus encomenderos, y hay muchos casos de esta índole, y se sabía pues de los malos tratos de los encomenderos en contra de los indígenas. Llegaron a haber tantas denuncias de los indígenas que el rey Carlos I decidió mandar a diseñar las leyes de las Indias, con las que buscaba remediar los abusos y proteger a los indígenas. Pero pues ya sabemos que una cosa es lo que dice la ley y otra lo que termina pasando en la práctica. Y pues estos malos tratos siguieron ocurriendo, incluso 2 siglos después de estas leyes, a mediados de 1800, se dio el motín de Túquerres, donde los indígenas de la provincia de Pasto mataron al corregidor Francisco Rodríguez Clavijo y a su hermano, y quemaron una fábrica porque al parecer el corregidor y su hermano los explotaban, los maltrataban y pues los obligaban a trabajar sin retribución alguna. Y a propósito de este tema de los indígenas, hay una cosa muy curiosa, y es que, listo, hablabas de las leyes de Indias, ¿no? Y de todas estas cosas de las que los españoles hasta el día de hoy se sienten tan orgullosos y dicen que son las primeras leyes humanistas de la historia. Pero bueno, el caso es que estas leyes de alguna manera, aunque no protegían del todo a los indígenas, algo tenían que haber hecho bien, algo tenían que haber logrado. Y sobre todo el tema de los resguardos, de esas tierras especiales para ellos, que estaban a su nombre, que eran para ellos, que eran comunales, se convirtieron en algo que desde una posición, en todo caso de opresión, los indígenas supieron ver como algo de lo que se podían valer para reclamar derechos, ¿sí? Y por eso es que en el siglo XX, después de que les han fraccionado sus resguardos indígenas, a partir de 1914, Quintín Lame inicia su lucha y se basa en códigos reales, es decir, de la colonia, para exigir ante el Congreso que les devuelvan sus tierras, ¿sí? En ese momento están sometidos además a una cosa espantosa que es el terraje, que es que muchas veces llegan y les dicen como, zonas, eso era, sí, eso ya no es resguardo, eso ahora es mío, y usted me trabaja sobre esta tierra y adicionalmente yo no le pago, en las que habían sido sus tierras durante siglos. Entonces ahí es cuando Quintín Lame inicia su proceso de litigio ante el Congreso, que termina siendo exitosa. Entonces, cuando empiezan los procesos de independencia, y esto es muy extraño, los indígenas van a terminar apoyando en muchos casos, sobre todo en el sur del país, pero también, por ejemplo, en Santa Marta, a la corona española. Porque el temor es que los criollos que están liderando el proceso de independencia les quiten esos resguardos y armen una serie de reformas políticas que acaben con esa, digamos, con esa idea de la propiedad comunitaria
que pertenece a ellos, que es lo que efectivamente va a terminar pasando. Lo que va a pasar a lo largo del siglo XIX es que las tierras indígenas van a terminar siendo totalmente diluidas, fraccionadas, ¿no? Y ahí es cuando ya van a entrar los movimientos pues grandes en el siglo XX a luchar por el retorno al resguardo indígena. De hecho, hoy nosotros vemos que la minga indígena sigue haciendo sus viajes desde el Cauca hasta Bogotá para hablar con el presidente y para reunirse con el presidente. O sea, eso pasó ahorita en agosto, ¿no? Que llegaron como con el objetivo de abordar a Petro y decirle: hay un problema de reclutamiento forzado de grupos armados, necesitamos hablar con usted. Yo no sé si se acuerdan del asentamiento del Parque Nacional, en donde los indígenas en Vera estuvieron ahí casi un año, ¿sí? Y es como, bueno, nosotros nos salimos de nuestros territorios en Chocó y en Risaralda, que además son zonas rojas de mucho conflicto, nos venimos a Bogotá, ocupamos el Parque Nacional, estamos ahí un año. Se mueren niños, porque de hecho se murió un niño, un bebé de 3 meses, se murió a la vista de todos y de todas las autoridades y de todas las secretarías. Y es como si no pasara nada, ¿no? Como que a mí esa imagen me parte en dos, porque la vemos todos los días, vemos cómo son sus condiciones, y que no se les resuelve nada. Y además que ellos volvieron, ¿no? O sea, ellos estuvieron 2 veces en el Parque Nacional, habitando ese espacio. Entonces, sí, son como reclamos que uno ve que llevan desde toda la vida. Sí. Y que gobierno tras gobierno se repiten como en bucle. Bueno, a principios del siglo XX, con la industrialización y el capitalismo, surgió en Colombia la clase obrera, que es heredera de las luchas de los artesanos del siglo XIX. Y a partir de ahí comenzaron a surgir nuevas formas de protesta, pero con un enfoque diferente. Ya no se trataba de una revolución para establecer un nuevo sistema republicano o democrático, como en las épocas anteriores, y tampoco se luchaba en nombre de un caudillo o de un partido político, ni por intereses gremiales solamente de los artesanos, sino que ahora los trabajadores y las trabajadoras exigían algo más directo, que es condiciones de trabajo justas. Entonces, estas protestas, que rápidamente se empezaron a conocer como huelgas, recibieron respuestas muy diferentes del Estado. En algunos casos hubo tolerancia, reconocimiento, pero en otros la respuesta sí fue muy violenta y muy represiva. Entre 1920 y 1940 surgieron muchos grupos sindicales y figuras clave que defendieron los derechos laborales y que marcaron un momento crucial en la historia de las protestas en el país. Adelante en estudio, Sebastián. Gracias, Mara Paulina. Te escucho fuerte y claro. Pues pillan que en 1928, en Ciénaga, en el departamento de Magdalena, ocurrió uno de los eventos más trágicos y recordados y significativos de la historia del país, y después la masacre bananera, cuando el ejército colombiano, bajo órdenes del gobierno, reprimió brutalmente a los trabajadores que estaban en huelga pues en contra de la United Fruit Company. Estaban buscando a estos trabajadores mejores condiciones laborales, y pues la respuesta del ejército y del gobierno fue una masacre con un número indeterminado de víctimas. De hecho, esta masacre se puede ver como por los laditos en 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, y en ese libro se habla de 3.000 muertos, aunque García Márquez ha dicho que esto fue como para darle más poder a la ficción. Por otro lado, el propio general Cortés Vargas, que hizo parte de la masacre, dice que fueron 47 el número de muertos, pero hay un documento desclasificado de la época que el embajador de Estados Unidos en Bogotá, Jefferson Caffery, envió a su gobierno, y dice: tengo el honor de informar que el representante de la United Fruit Company me dijo ayer que el número total de huelguistas muertos superó el 1.000.000. Tiene que haber sido una locura. Pues esta masacre bananera se terminó convirtiendo en un símbolo de la lucha de los trabajadores colombianos por sus derechos en un contexto de explotación extrema, y ha sido tema de reflexión y denuncia en diversas manifestaciones culturales y políticas. Y miren cómo todo se une, porque en 1929
los estudiantes salieron a marchar para protestar por la masacre de las bananeras. Y durante esas manifestaciones, Gonzalo Bravo Pérez, que era un estudiante de la Universidad Nacional, fue asesinado por la fuerza pública. Obviamente, ese asesinato conmocionó a todo el país. Y acá es muy interesante ver cómo hay una tendencia muy clara de la historia en las protestas en Colombia de heroizar a las víctimas de los abusos de la fuerza pública, ¿sí? Que fue lo que pasó con este estudiante Bravo Pérez, que fue un héroe, pues, dentro de las manifestaciones, pero que también pasó con Dylan Cruz en el estallido de 2019, un joven de 18 años que fue asesinado por un agente del SMAT con un proyectil que le iba directo a la cabeza, ¿sí? De hecho, hay una obra maravillosa de Johan Velandia, dramaturgo y actor colombiano, que se llama Solo me acuerdo de eso, que habla justamente de ese momento preciso en el que asesinan a Dylan Cruz, en voz, además, de Dos Palomas Bogotanas, que es maravillosa esa obra. O sea, si algún día tienen el chance de verla, se las recomiendo. Y mira, de hecho, cómo se une todo, como ahorita lo decías, en 1954, el 8 de junio, estaban conmemorando la muerte del que acabas de hablar, de Gonzalo Bravo, asesinado en 1929. Y entonces estaban en unas marchas estudiantiles ese día, en el gobierno de Rojas Pinilla. Y Rojas Pinilla, como tan progresista que era él, por supuesto, mandó a parar cualquier tipo de marcha o de movilización en el país, pero los estudiantes igual salieron a conmemorar al estudiante caído. Que eran 25 años después de la muerte de Gonzalo Bravo. Exacto. Entonces esta gente está marchando y esto no le gustó a Rojas Pinilla, que les mandó a los militares a la Universidad Nacional y terminan asesinando a un estudiante de medicina llamado Uriel Gutiérrez. Obviamente al otro día de esto, las manifestaciones de los estudiantes son impresionantes, se unen otras universidades y empiezan a marchar en contra del gobierno. ¿Y qué ocurre? Pues que les vuelven a mandar a los militares y termina habiendo una masacre y terminan varios estudiantes muertos ese día. Y esto dio pie a que ahora se termine conmemorando el 8 y el 9 de junio, el Día del Estudiante Caído. Sí, de hecho, fueron 13 estudiantes asesinados ese día, después de que encuentran a Uriel Gutiérrez muerto dentro del campus, ¿no? Eso es trágico. Sí, después de estas cosas se terminó creando la Federación de Estudiantes de Colombia, impulsadas también por la Juventud Comunista de Colombia, que les tocaba operar en la clandestinidad porque Rojas Pinilla era muy progresista. Amable. Demasiado progresista. Bueno, pero a ver, no todas las protestas han terminado en tragedia y no todas las protestas del movimiento estudiantil han terminado en tragedia, ¿no? Como lo que pasa es que yo sí creo que estos episodios sí resaltan como esa tensión constante entre estudiantes y poder, ¿no? Que eso sí es algo que en Colombia ha sido muy marcado y que lo vemos como con mucha intensidad siempre. Sí. Yo desde que me acuerdo, como las protestas entre estudiantes y poder y fuerza pública han sido muy, muy tensionantes, pues. Hay una marcha también muy famosa que es la marcha estudiantil de la UIS, de la Universidad Industrial de Santander en 1964, que es increíble porque están peleando porque no están de acuerdo con el rector que pusieron y se van hasta Bogotá caminando, es decir, caminan 500 kilómetros. Y esas fotos son hermosísimas. Hay unas fotos además increíbles pasando el Chicamocha. Y lo otro hermoso es que a cada pueblo que llegaban les hacían fiesta y les daban posada y les daban comida. Hay unas historias divinas de niños que rompían sus alcancías para darles la plata para que siguieran caminando hasta Bogotá. Muchos les empezó a dar fascitis plantar, que también me dio como claro, por supuesto. Sí, esa caminadita fácil no estaba. Esa caminada estaba bien brava. Y según la historiadora Diana González, este fue el antecedente del protagonismo de los universitarios en Colombia en los siguientes años de las décadas del 60 y del 70. Y en el marco como de todo este proceso, ¿no? Hay una cantidad de movimientos que se están fortaleciendo en el siglo XX, el movimiento estudiantil, el movimiento indígena, ¿no? El movimiento feminista, están cobrando muchísima fuerza. Y lo que hablaban también de los movimientos de trabajadores. Y hay una legislación que al principio está basada en la Constitución del 86 que limita muchísimo
las marchas, limita muchísimo la posibilidad de hacer huelgas, por ejemplo, obreras, pero ya hay que pensar que para 1934 ya se establece, 1934-38, durante la Revolución en Marcha de López Pumarejo, se establece el derecho a la huelga como un derecho constitucional. Todo esto va abriendo paso a que se pueda marchar en Colombia, se pueda hacer huelga, se pueda hacer también protesta de manera libre. Pero bueno, en todo caso, pues a pesar de que hay como todos estos retrocesos que tú mencionabas y como todas estas situaciones tan duras del asesinato de estudiantes durante la presidencia, mal llamada presidencia de Rojas Pinilla, poco a poco se va abriendo más paso, digamos, como que uno diría que es como así, ¿no? No es lineal hacia arriba, ascendente, pero sí hay como cierta progresión y apertura, y uno lo ve con las marchas LGBT. Ya para los 80s ha habido tal avance, digamos, no digo en garantías, pero por lo menos en el papel de la posibilidad de salir a marchar, de esta experiencia de calle, que las personas LGBT se toman la calle por primera vez, y además es un cuento buenísimo, porque esto lo inicia León Zuleta, otro que me va a tatuar, y entonces León Zuleta sale así y él dice: vamos a hacer una marcha multitudinaria, somos un movimiento gigante, tenemos cientos de miembros. Todo era carreta. El man no tenía movimiento, el man no tenía ni amigos. Bueno, estoy exagerando, pero todo era carreta, y era para llamar la atención sobre la marcha y efectivamente como unir a las personas gays en Colombia a que se juntaran para empezar a buscar, ¿no? En este entonces la homosexualidad todavía está prohibida en Colombia. Prohibida, señores y señoras. Qué locura, ¿sí? A usted lo pueden meter a la cárcel. Entonces, pues nada, logra como congregar gente que se va uniendo al movimiento, y salen en esta primera marcha, que es una marcha pequeña, tampoco es que logre congregar a tanta gente, ahí enfrente de la plaza de toros. Y fíjense, por ejemplo, en esta frase, ¿no? Decía que la policía y todo el mundo estaba estupefacto porque esa marcha era algo muy raro, una marcha de, comillas, marica. Era una cosa muy extraña. Pero él dice que no recuerda que hubiera tampoco reacciones violentas, digamos, que había mucho entusiasmo, que era como algo bonito, que terminó siendo como una cosa muy, muy, muy bella. Y dice que la intención de ellos era desafiar, mostrarle a la sociedad: acá estamos mariqueando, y qué felicidad mariquear y qué dicha, ¿sí? Bueno, y eso nos trae al presente y a ver en qué estamos hoy, ¿no? Porque hay algo que a mí me parece maravilloso de lo que pasó, y volvemos con esto al inicio de cómo empezó este episodio del estallido, y es que se retomó la cacerola, ¿no? Y cuando uno ve la historia de la cacerola es fascinante, porque es una protesta que nace, pues ustedes sí cacerolearon o no, por la ventana en la pandemia. Yo Sí, no. yo sí. Oh, ¿María Emilia no? No, yo no. No, yo no, les digo que a mí me gustaba la reforma, no me gusta Duque, pero me gustaba la reforma. Era una reforma que redistribuía de manera equitativa los ingresos. A mí es que me encantaba cacerolear y tirarme ollas para comprar nuevas. No, mentira, pero... Este sartén, la excusa perfecta, estoy mamada. Pero pues es que, juepucha, en medio de esa pandemia, nada más liberador que darle a una cacerola y a una Bueno, olla. también es No, o sea, esa vaina para mí fue increíble. Pero el caso es que la historia de la cacerola, que nosotros no la conocíamos tanto, en Colombia no era tan famoso cacerolear como era en otros países, por ejemplo en Chile o Venezuela. Pero la historia de la cacerola es maravillosa porque viene de Francia del siglo XIX, en donde se abucheaba a los funcionarios de la monarquía con cacerolas, ¿sí? Entonces los franceses lo que hicieron fue como coger en conciertos con sus cacerolas y con sus calderones y atormentar a los hombres viejos que se casaban con muchachas jovencitas de la calle. Entonces lo que hacían era sacar sus ollas y manifestar como su descontento por eso. Y reaparecen después en el 50 y en el 60 con una organización paramilitar de extrema derecha que participó en la guerra de Argelia y retomó los cacerolazos. Y después se da el salto de los cacerolazos hacia América Latina,
que se da pues mucho después y en donde las primeras que lo empezaron a usar fueron las mujeres chilenas que estaban siendo opositoras del gobierno de Salvador Allende en diciembre del 71. Después, bueno, Venezuela y llega a Colombia y bueno, esa es la historia como del cacerolazo. Y es que lo bacano de las cacerolas es que son transversales a todas las personas. Jóvenes, adultos, viejitos, todos las pueden utilizar y todo el mundo tiene. Es verdad. Sí, entonces total. eso es muy bacano. Siempre habrá una Porque cacerola en la siempre casa. es como, siempre va a haber una cacerola, siempre. No, que el ruidito, o sea, ¿se acuerdan? El El ti, ruidito. ti, 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 Sí. y uno no se callaba por horas, marica. Sí, sí, sí. Pero es muy interesante, como que hay diversas dimensiones del cacerolazo y también creo que eso nos sirve mucho para atar también lo que hablábamos. ¿Por qué nos manifestamos en Colombia? ¿Por qué protestamos en Colombia? Por todo. Por una amalgama de cuanta cosa y desde diferentes sectores y hay todo tipo de luchas muy diversas. Hay hasta protestas de gente protestando en contra de la gente que protesta. ¿Qué pasa? ¿Por qué están protestando? Bueno, no, sí, nosotros vinimos hoy acá a mostrar nuestro descontento porque estamos cansados de las personas que protestan, manada de desadaptados, mamertos que a toda hora quieren venir a protestar por lo que se les dé la gana y pues tampoco que se pongan a trabajar más bien. Protestamos en contra de las protestas. Entonces, pues sí, ¿con qué nos quedamos después de todo este episodio? Que hay que protestar porque así se dan los cambios sociales. Yo me quedo con eso. Yo no estoy de acuerdo. ¿No estás de acuerdo No. con que hay que protestar? No creo que hay que hacer nada en esta vida, uno, dos. Ah, bueno, no. Creo que hay diferentes formas de manifestación o de buscar cambios, no solamente la protesta en la calle, ¿no? Vimos también muchas formas de manifestación y que lograron cambios y reivindicaron cosas en la historia. Y creo que también hay algo que a mí, no lo hablamos mucho en el episodio, pero que a mí siempre me ha preocupado. Y es todo lo que sea de masas, igual hay que echarle un poquito de pensamiento crítico. Por supuesto. Porque los movimientos de masas a veces han tenido, no siempre, pero algunos se han tornado oscuros, ¿no? Ahí están las protestas, ¿no? Contra los protestantes trompistas que se tomaron el Capitolio hace unos años. Entonces, siempre que haya movimientos masivos, igual echar ojo a ver bien qué es, porque sí genera esa euforia, ese furor, y creo que puede uno dejarse llevar mucho por eso sin pensar a fondo en, sí, no sé, creo que a mí por eso te peleo. Yo creo que sí es inevitable para mí que las protestas sean fuertes. O sea, yo sí creo que es necesario que las protestas aúllen, que se hagan escuchar, incluso a través de los grafitis, que las calles se cierren, que haya trancones, que se colapse el Transmilenio, que se paralice una ciudad de un país entero, porque yo creo que esa es la única manera en la que nos hacemos la pregunta de ¿qué está pasando acá? ¿Sí? Como que yo creo que no nos vamos a poner a tejer punto de cruz en un andén y decir como, ok, todo está perfecto en Colombia, pues no. Aunque esto le habría encantado al exministro de Defensa, Diego Molano, quien fue el que propuso esta brillante idea. Se me acaba de ocurrir algo. Hagamos un protestódromo. ¿Un qué? Como un hipódromo, pero de protestas. Les podemos dar marcadores, carteleras, bubucelas. Yo conozco una flecha en San Victorino que nos deja eso bien barato. Y yo también creo que no todo ha terminado mal con la protesta, que esa es como una salvedad que yo quiero hacer después de este episodio, porque claro, después es, ay, no, que se destruye todo y que no sé qué, y que hay que tener cuidado con la protesta, y es, no, yo sí rescato, digamos, dos cosas de la protesta en Colombia que para mí han sido como definitivas, y uno es la séptima papeleta, que es, ok, a principios de los 90 muchos colombianos salieron a marchar pidiendo que se cambiara una constitución porque no había libertades de nada, la prensa estaba censurada, la iglesia metía mano en todas las decisiones, el presidente tenía todo el control, las minorías por ningún lado. Entonces esos reclamos de la gente lograron que se hiciera una Asamblea Nacional Constituyente y que tuviéramos la constitución que tenemos. Sin eso no hubiera pasado. Y lo otro es el paro agrario de 2013, en donde, yo no sé si ustedes se acuerdan, pero los campesinos pusieron el grito en el cielo, bloquearon todas las vías del país, hubo desabastecimiento de los supermercados,
pérdidas por todos lados, leche que tenían que derramar de los camiones, o sea, era una cosa absurda, y el precio de los alimentos por las nubes. Y solo así la gente dijo: es que los campesinos están en la mala desde hace rato. Es que en medio de toda esta bulla, pues a Santos le tocó salir y decir que el paro agrario ese sí existía, y tuvo que sentarse a hablar con ellos y a adoptar sus exigencias, ¿no? Que al final además fueron resueltas. Entonces yo sí creo que sacarnos de la zona de confort a través de la protesta no es puro gadejo. Bueno, pues hasta acá llegamos con este episodio de las protestas en Colombia. Y no se despeguen porque vamos a seguir sacando episodios cada mes, y de hecho el próximo en diciembre viene antes de que empiecen las novenas y los regalos y de que llegue el niño Dios. Entonces, para que estén pendientes de ese episodio de diciembre, que va a estar muy sabroso. Este episodio fue investigado por Nerds de la Historia, Manuela Parra, Juan José Almeida y María Emilia Gufré. Fue escrito por Sebastián Castaño y por María Paulina Baena y por María Emilia Gufré. Las voces de este episodio fueron hechas por Andrés Estrada y Sara Núñez de Arena. Y el diseño sonoro estuvo a cargo de Lorenzo Caballero. Nos vemos por ahí. Chao.